Hermanos queridos, hermanos amados, hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender doctrina. ¿Cómo empezar? Antes de empezar el tema, quisiera empezar este programa. Es la primera vez que estamos aquí en el programa. Por primera vez damos gracias a estos medios de comunicación, a los hermanos que están con nosotros transmitiendo el programa. Damos gracias a todos ellos. También quiero dar gracias al Señor porque esta es una ventana, una puerta que se nos ha abierto para poder predicar el Evangelio de Cristo. Es muy importante. Yo había orado, había buscado al Señor con respecto a que Dios nos permitiera predicar el Evangelio de una manera más al tiempo, vamos a decirlo, más al tiempo contemporáneo, lo que tiene que ver con los medios de comunicación hoy en día. Entonces, pues pienso que esta es una de las respuestas que el Señor me ha dado. Ya he estado haciendo algunas cosas en Facebook y algunos otros medios de comunicación masivos, pero en realidad no habíamos estado, ya como ahora vamos a estar todos los sábados a las 6:30 aquí por este medio de comunicación, a Radio Restauración 517, con el hermano Freddy, el pastor Freddy. Le damos gracias por estar con nosotros, porque nos apoya en este ministerio de la predicación de la palabra. Amén. Ahora, yo quisiera antes hacer una oración. Amén. Una oración para darle gracias al Señor de la oportunidad que nos da para estar predicando el Evangelio de Cristo por estos medios. Que anteriormente, vuelvo a decir, estuvimos enseñando doctrina de alguna manera. La razón que decimos seguir enseñando doctrina, es porque algunas personas en este país y en otros países nos han dicho que por qué no enseñábamos más específicamente, en vez de predicar, por qué no enseñábamos doctrina. Y por eso tomé la decisión de enseñar más, enfatizar más en lo que es la doctrina que en la predicación. Ahora, voy a dar gracias al Señor, voy a orar al Señor para que nos dé fuerza espiritual, nos dé entendimiento espiritual para poder predicar el Evangelio de Cristo. Padre Santo, le damos gracias en este momento porque nos permite estar en este lugar, porque nos permite, Padre Santo, predicar el Evangelio de Cristo. Le doy gracias. Le pido que su Espíritu Santo nos permita entender su voluntad, transmitir su voluntad de tal manera que personas sean tocadas, de tal manera que personas sean sanadas por tu palabra. Cuando está siendo predicada tu palabra, las personas sean sanadas, Padre, porque tu palabra dice que tu palabra sana, Padre. Desde el momento que alguien oye tu palabra, Padre, es sanado aquella persona. Desde el momento que es tocado por tu Espíritu Santo, la persona es sanada. Y puede suceder cualquier cosa, Padre. De acuerdo, entendemos tu palabra. Te doy gracias, te pido fortaleza, te pido unción. Le pido, Señor, que toque corazones de tal manera que muchas almas sean salvas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ahora, a manera de introducción, hermanos, quisiera también comentar un poquito algo que me ha llamado la atención antes de empezar a predicar. Y es el asunto de toda esta cuestión que ha pasado en Texas, ¿no? Que se ha venido lluvias muy fuertes y ha provocado inundaciones. Y queremos decir desde este medio que estamos orando por ustedes, hermanos de Texas, los santos. Yo sé que Dios protege a los santos, yo sé que Dios bendice a los santos, yo sé que Dios no deja a los santos nunca, yo lo entiendo. Pero también estamos orando la iglesia y en esto es importante unirnos en este tipo de causas, orar por los santos para que Dios los bendiga, no porque Dios no los bendiga, sino simplemente como iglesia, como el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Estuve viendo lo que pasó con este huracán y ahora no solamente lo que pasó con este huracán que acaba de pasar y se estancó ahí en Texas, pero ahora están anunciando otro nuevo huracán que dicen que viene por el lado de Puerto Rico, el Océano Pacífico, pero toca Puerto Rico y toca otras partes. Oremos al Señor que no se estanque como el que se estancó en Texas y que hizo tanto desastre. Oramos al Señor para que no sea así y podamos estar salvos todos. Bueno, hermanos, ahora vamos a empezar a enseñar. El tema del cual voy a hablar hoy, o la enseñanza que voy a dar, sin doctrina, se llama Sin doctrina hay deserción de la fe. Sin doctrina hay deserción de la fe.
¿Qué significa esto? Que si no hay doctrina, entonces es evidente que la gente va a salir de la fe verdadera, de la fe que viene de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos tener nosotros doctrina, evangelio de Dios, no solamente el evangelio como evangelio, pero la palabra de Dios como doctrina, de tal manera que podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo. Amén. Así es que vaya, tome su Biblia, abra su Biblia conmigo y que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a abrir en Gálatas y vamos a leer en Gálatas creo que es el capítulo 3. Vamos a ir a ver, vamos a ver Gálatas, déjenme ver un poquito. Vamos a hacer la manera de estudio, vamos a tomar tiempo, así es que no vamos corriendo, simplemente vamos a ir enseñando. Gálatas capítulo 3, creo que es el capítulo 3. Y en el verso 1 empieza el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un predicador que tiene mucha experiencia en cuanto a la predicación del evangelio. Se conoce sus cartas como las cartas paulinas. Las cartas paulinas son muy importantes en cuanto a la fe. Hay un ejemplo que yo pongo siempre con respecto a la salvación. Cuando nosotros observamos la salvación, el tema en sí, salvación, encontramos que en el Antiguo Testamento encontramos a Isaías en el capítulo 53. Habla específicamente de la muerte y resurrección de Cristo, de esta obra que hizo Jesucristo para salvación del ser humano. Pero cuando vamos al capítulo 52, un capítulo antes, en el verso 13, nos habla del mismo Señor de una manera apostólica, digamos, de una manera profética también. ¿En qué sentido? Nos declara lo que sería en el futuro. Nos declara lo que esta persona que hoy conocemos como Jesucristo, que haría un sacrificio, una vez que aparezca, haría un sacrificio, y este sacrificio que vemos en Isaías 53 sería el medio que Dios usaría para salvar al ser humano. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos un libro muy específico y con mucha similitud con respecto a Isaías, y es el libro de Romanos. Por eso dije yo de Pablo, hablé de Pablo, porque Pablo en sus cartas paulinas, digamos así, y muy específicamente en este caso, en el caso de Romanos, parecería que está hablando lo mismo que habla Isaías. ¿Y qué es lo que habla Isaías? Isaías habla de un ejemplo de lo que es doctrina, de lo que realmente es doctrina. Y hoy vamos a hablar de doctrina. Toda persona, hermano, quiero decir, todo cristiano debe conocer las Escrituras. Toda persona en Cristo Jesús que profesa la fe, debemos conocer las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, porque es nuestra evidencia clara de que conocemos a Dios. Ayer en una clase que teníamos, les comentaba la clase y les decíamos, hermanos, o a los estudiantes que están estudiando para discipulado en Cristo Jesús, les decía, ¿cómo es que usted puede probar la fe? ¿Cómo sería que usted puede probar la fe? Si alguien no cree en el Evangelio, ¿cómo le podía usted probar? Está en un lugar, usted de repente, alguien se acerca a usted y le dice, estás hablando de Dios, predicador, a ver, muéstrame a Dios. ¿Cómo podría usted mostrar a Dios? Sería imposible. Sería imposible mostrar a Dios en ese sentido. Alguien viene y le demanda, muéstrame a Dios. Lo que en realidad le está diciendo la persona es, déjame ver un milagro para que yo crea en Dios. Entonces, como Dios no actúa cuando nosotros queremos solamente, sino cuando Él quiere, entonces a veces sería imposible que nosotros podamos mostrar a Dios con un milagro ahí. Pero podemos mostrarlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos mostrar? A través del conocimiento de la Biblia. Esa es la evidencia que nosotros debemos tener. El conocimiento de la Biblia, nosotros podemos probar que Dios existe a través de conocer las Escrituras. O sea, con un instrumento físico, algo físico, la palabra de Dios. Podemos probar que Dios es real cuando mostramos el conocimiento real de la Biblia. Y la razón es muy obvia, hermanos, porque hoy en día, hermano, pareciera que es de moda o es una modalidad ya no leer la Biblia, ya no estudiar, ya no meditar en la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas. Voy a ir antes de entrar, ya para entrar al tema de lleno. Pero di esta grande
rueda, vamos a decirlo así, esta gran explicación para que me entienda más o menos por dónde voy. Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí el apóstol está hablando, si usted lee todo el capítulo, inclusive el libro en sí, el apóstol está hablando de la apostasía. Está hablando de las personas que apostatan de la fe, pero está hablando de las personas que se apartan de la fe. Está hablando de las personas que dejan la fe. Por eso al tema yo le puse: sin doctrina hay discernición de la fe. O sea, que se apartan de la fe. Cuando una persona no tiene doctrina, hermano, lo más seguro es que se aparte de la fe o no dure mucho en la fe. Yo lo aprendí en Juan capítulo 15. Cuando leo Juan capítulo 15 y escucho aproximadamente de 7 a 9 veces que se usa la palabra permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Hace ese énfasis Juan en el permanecer. ¿Por qué? Y ahí explica en Juan capítulo 15 por qué razón el Espíritu Santo habla acerca de permanecer. Porque en el permanecer está la fe. En el permanecer están los frutos. Está el fruto o el producir delante de Dios. Y me refiero específicamente, a ganar almas para Cristo. Cuando una persona permanece en la fe, puede entonces ganar almas. Cuando una persona no permanece en la fe, no puede ganar almas. Ahora voy a explicar un poquito más con respecto a lo que dice aquí Juan. ¿Por qué enfatiza tanto en permanecer? ¿Y por qué enfatiza Juan 15 en la permanencia, pero también en el fruto? Dice que nosotros somos pámpanos y los pámpanos no pueden estar separados de la vid, porque es lo que le da la savia, es lo que le da la vida para que pueda dar fruto. Y aquí los pámpanos se convierten en retoñitos y luego después estos se convierten en racimos de uvas y las uvas se convierten en vino y el vino pues es alegría y es felicidad y es gozo. Es fruto en sí. Entonces es importante, hermanos queridos, que nosotros podamos entender lo que está diciendo Juan. El conocimiento nos va a llevar al fruto. Esto es lo que estoy diciendo. El conocimiento nos va a llevar al fruto. Y esa es la importancia. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Pero el propósito de decirles así no es en el sentido de ofenderlos. Es más el hecho de poder enseñarles que debemos permanecer en la fe, que debemos mantenernos en la fe. Mire lo que dice 1 Timoteo. Yo le voy a dar varias citas para que usted las medite. Le voy a dar varias citas que quiero que usted las medite. Y medite en ellas. Y vaya usted analizándolas y se entere poco a poco de lo que estoy predicando. Isaías 52, 13, verso 13. Isaías 53, Gálatas 3, 1 al 3. También encontramos Gálatas 5, 7. Otra cita es 1 Timoteo 1, 1 al 4. 1 Timoteo 1, 9 al 10. Y así, 2 Timoteo 3, 16. Romanos 10, 17. Isaías 55, verso 10 en adelante. 1 Timoteo 4, 13. Y consecutivamente vamos a encontrar muchas citas. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, los libros pastorales, se le conoce como los libros pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Estos libros nos enseñan doctrina. ¿Por qué doctrina? Nos enseñan la conducta de un cristiano, la conducta moral de un cristiano. Por eso es importante estudiar los pastorales. Y estamos hablando de doctrina. Lo que quiero confirmar yo es que cuando hablamos de doctrina hablamos de conocimiento. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de fundamentos. Un tiempo atrás, hermanos, me di a la tarea de investigar realmente qué significa doctrina en el Evangelio, de acuerdo al texto y contexto de la Biblia. Me puse a investigar, leí algunos artículos, leí algunos libros, de aquí, de allá, apócrifos, libros bíblicos, el texto y el contexto bíblico. Me di a la tarea de investigar qué significa en realidad doctrina. Y encontré que la palabra doctrina en realidad lo que está hablando es de un dogma. No sé si usted sepa, pero le voy a decir.
Cuando hablamos de doctrina, hablamos de lo que se llama ética y estética. ¿Qué quiere decir ética y estética? Quiero explicar. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de ética, significa algo permanente. Ética es algo permanente, algo que no se mueve, es el creer en algo que no se mueve, es algo que permanece. Pero estética es el creer en algo que es aparente, es temporal. Por eso, vuelvo a explicar, no sé si usted ha visto que se abren salones de belleza que se dedican específicamente a la estética, o sea, al cuidado, a la apariencia de la piel, a la apariencia de todas estas cosas. Bueno, ética se refiere a lo permanente, a lo que es interno, a lo que es permanente, a lo que no se mueve. Pero estética se refiere a lo que es aparente. Le puedo poner un ejemplo muy claro. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, se encontró mucho con este asunto de la estética, se encontró mucho con este asunto del fariseísmo, y Jesús reprendió duramente el fariseísmo porque era un tipo de hipocresía. No solamente a los fariseos, a los saduceos y a otros grupos específicos del tiempo de Jesús. Se refería a él porque eran personas, hermanas, que no vivían de acuerdo a lo que decían, o no vivían de acuerdo a lo que la ley indicaba, sino vivían más bien acerca del Talmud o las tradiciones de los ancianos. Con toda explicación que estoy dando, lo que quiero decir, hermanos, es que es muy importante que una persona se prepare, es muy importante que una persona se documente. Y la razón por qué, porque hoy en día se cree que no es correcto enseñar doctrina. Hay gente, inclusive, me ha tocado por experiencia propia, que te invitan a predicar a algún lugar y te dicen, hermano, pero no hable de doctrina. No hable de doctrina, nosotros hablamos de doctrina. Y se pregunta a uno, ¿es correcto enseñar cuando te invitan a predicar en una iglesia, enseñar doctrina, enseñar lo que es ético, lo que es moral, lo que es permanente, lo que vale la pena? ¿O simplemente no enseñarlo? Pero tenemos un error muy grande, porque mire, el error grande que para no predicar doctrina, tendríamos que no predicar el Evangelio. Porque doctrina, aún en el Evangelio, cuando se predica regularmente, se enseña doctrina. Pareciera que no, pero aún cuando se predica regularmente, se enseña doctrina. Marcos capítulo 16, versos 15 al 20, habla de predicar el Evangelio, de ir y predicar el Evangelio. Pero aparentemente predicar el Evangelio es simplemente testificar de nuestra persona, las experiencias que Dios ha hecho en nuestra vida, aparentemente, pero no es así. ¿Por qué? Porque se requiere también conocimiento del texto bíblico, se requiere conocer la Biblia. Aun cuando se predica arrepentimiento, lo que habla Hechos capítulo 3, versos 19 al 20, arrepentidos y convertidos, aun cuando se habla simplemente de predicar el Evangelio, a esa forma sencilla de testificarle a alguien, de que alguien se convierta. Aun cuando hacemos eso, hablamos de la palabra de Dios, incluimos doctrinas. Pero ya Mateo 28, por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20, nos habla más específicamente y de hacer discípulos. O sea, nos habla más fuertemente en el hecho de prepararnos, de escudriñar las Escrituras, de ser conocedores del texto bíblico. Porque lo que va a pasar, hermanos, que si no estamos preparados en el texto bíblico, es muy fácil que nos convenzan de otra cosa, de algo que no es doctrina. Vamos a ver 1 Timoteo. Mire, 1 Timoteo capítulo 4, déjenme ver. Abra su Biblia conmigo, hermano. Vamos a ver cómo está. 1 Timoteo capítulo, creo que es el capítulo 4, verso 15. Abra conmigo su Biblia y vamos a ver. Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí el apóstol Pablo, dije que íbamos a mencionar los libros paulinos y también los pastorales, porque cuando se habla de doctrina, hermano, tenemos que a fuerzas tocar los pastorales, porque hablan de ética precisamente, hablan de lo que permanece, hablan de doctrina, hablan de lo que edifica realmente a una persona en Cristo Jesús. Me acuerdo, hermanos,
me viene a la mente, me acuerdo, lo que dice Isaías 55, verso 10, 55, 10 en adelante, y habla que su palabra no vuelve vacía. Su palabra dice que tiene un propósito específico para el cual Dios ya le mandó. Pero ¿qué pasaría, hermano? Me pregunto yo, ¿qué pasaría si usted y yo no tenemos la palabra en nuestro corazón? Si no tenemos la costumbre de leer la Biblia todos los días, si no tenemos la costumbre de escudriñar las Escrituras, ¿qué pasaría? ¿De dónde tomaría el Señor? ¿De dónde tomaría el Señor para poder enseñar o discipular a alguien? O simplemente para poder hablar del Evangelio de arrepentimiento y salvación, como dice Hechos 3, 19, 20. De predicarle a alguien que se arrepiente y se convierta de su mal camino. Si no tenemos la palabra en nuestro corazón, ¿qué pasaría? ¿Cómo hablarle? Yo tengo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo más seguro es que terminemos mintiendo. Lo más seguro es que terminemos diciéndole a la gente cosas que Dios no hizo y cosas que Dios no hace. ¿Sabe por qué, hermano? O aumentando nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no conocemos el texto bíblico, no leemos la Biblia. ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo para poder enseñar a otras personas? No hay manera. Ahora, hay gente que malentiende el texto bíblico. Hay gente que malentiende. Le voy a decir, hay gente que malentiende y dice que Dios me va a dar algo para predicar. Porque se lee la parte donde dice que el Señor, no te preocupes lo que vayas a decir, el Señor pondrá palabras en tu boca en el tiempo correcto, en el tiempo que se necesite. Pero aquí hay un problema doctrinal. Solamente Dios va a sacar del corazón de una persona cuando la persona tiene en el corazón a Dios. En otras palabras, cuando tiene el texto de la palabra de Dios y el contexto de la palabra de Dios. Cuando tiene el texto y la revelación del texto. Porque Dios va a tomar de lo que hay en nuestro corazón. La Biblia, Jesús te enseñó muchas veces, de lo que hay en tu corazón habla la boca. Jesús dijo que el corazón es el que contiene el tesoro de nuestra vida. En otras palabras, hermano, nosotros somos lo que hablamos o predicamos. Eso es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿de dónde va a sacar Dios o nuestro Padre Celestial o inclusive el Espíritu Santo? ¿De dónde va a sacar para poder dar ya sea un mensaje de arrepentimiento o conversión? ¿O de dónde va a sacar el Señor para enseñar un discipulado? Mira, hermano, cuando yo ya tengo algunos años en el Evangelio, era muy joven cuando Dios me habló del Evangelio. Tengo por lo menos unos 30 años o más de 30 años como misionero. He trabajado en la frontera de México, desde Mexicali, Tijuana y parte de Ensenada por aquí. He trabajado aquí en Estados Unidos, he trabajado en Michoacán, he trabajado en algunas partes, en la frontera de Estados Unidos. Pero una cosa que aprendí muy rápido, hermano, es que si yo no conocía el Evangelio de Jesucristo, no tenía nada para dar. ¿Por qué? ¿Y por qué introduzco esta manera de testimonio en cuanto estoy hablando de doctrina? La razón es muy obvia, mire, hermano. Porque cuando me di cuenta que el mundo tiene tanta gente con tantos pensamientos y maneras de pensar, me di cuenta que el ser humano es tan diverso. El ser humano tiene todo tipo de filosofías, todo tipo de idiosincrasias, todo tipo de pensamientos. El ser humano está lleno de su propia manera de vivir, digámoslo así. Y me topé que esta persona cree de una manera, esta persona cree de otra manera. Imagínense verme yo de 18 años, 17, 18 años, predicando el Evangelio de Cristo sin conocimiento o con un poco conocimiento. Hermano, apenas aprendí a leer la Biblia, apenas estaba leyendo la Biblia, no sabía cómo disciplinarme en la Biblia. Me tocó gente muy intelectual, gente que eran filósofos, gente que había ido a la facultad, incluyendo facultad de estudios teológicos y filosóficos y todas estas cuestiones. Me topé con gente de religiones como Testigos de Jehová, mormones y otros, incluyendo evangélicos, pero que tenían un texto fuera de contexto o un contexto fuera del texto. Me topé con personas que estaban mucho más preparadas que yo en el conocimiento bíblico, y me di cuenta que no tenía herramientas para convencerlos, como dice el apóstol Pablo, para que vinieran a Jesucristo. Y me di cuenta que necesitaba escudriñar las Escrituras, hermano. Me di cuenta que necesitaba meditar mucho en la palabra de Dios. Me di cuenta que necesitaba aprenderme desde Génesis a Apocalipsis la palabra de Dios, meditarla día y noche para poder enseñar el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿de qué fue de lo que me di cuenta en realidad? De lo que estoy hablando de doctrina.
me di cuenta que la única manera de poder predicar a Cristo es conociendo doctrina. Por eso Gálatas capítulo 3 les dice Pablo a los Gálatas: insensatos, porque se les enseñó el evangelio, se les predicó la doctrina, pero ahora resulta ser que se están apartando la fe, están apostatando la fe, están siguiendo doctrinas que no deben ser. ¿Dónde está la doctrina que yo les di? ¿Dónde está el evangelio que yo les di? Mostraron que se arrepintieron, pero ahora están caminando como insensatos, o sea, como personas no conversas. Y luego Pablo, en las cartas paulinas, aquí en 1 Timoteo, en los pastorales, en el capítulo 4, verso 15, nos dice: ocúpate, le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, Pablo hace un énfasis importante en el verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿por qué de ti mismo y de la doctrina, hermano? ¿Cuál es la explicación entendible que se obtiene de este verso? Ten cuidado de ti mismo. Hermano, si hay alguien de quien debemos tener cuidado de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso cuando yo hablo de doctrina, hermano, hablo de, primero yo debo estudiar la Biblia, primero yo debo prepararme, capacitarme, de tal manera, hermano, que pueda yo enseñar el evangelio a otras personas, de tal manera que pueda yo discipular a otras personas, como habla Mateo 28, 19 al 20. ¿Por qué? Porque si yo no estoy preparado, hermano, si yo no conozco doctrina, si no conozco el texto doctrinalmente hablando, ¿sabe qué es lo que va a pasar, hermano? Seguramente voy a enseñar mal. Y por eso mencioné anteriormente que hay personas que cuando llegan a predicar, ya sea o evangelizar, simplemente se encuentran con una persona, empiezan a hablar de Cristo, le empiezan a hablar testimonio, le pasan un parte del testimonio, parte del evangelio, y se dan cuenta que no pueden convencer a aquella persona. Me ha tocado verlo personalmente. Se da cuenta que no pueden convencer a la persona, pero quieren convencerla, y lo que empiezan a hacer es a mentir. Empiezan a inventar testimonios falsos. Empiezan a decirle a aquella persona: mira, me sucedió esto, y no es cierto. ¿Por qué? Porque se quedaron limitados, porque no tienen fundamentos, porque ya no tienen de dónde dar. Entonces empezaron a inventar lo que no está en la Biblia. Empezaron a dar un testimonio que no existe, que nunca sucedió. Hasta ese punto de gravedad llega, hermanos, el ignorar doctrina o ignorar las escrituras. Mira, hermano, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, habla de que la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos instruye, nos capacita, nos redarguye, nos forma de tal manera. Si usted lee Efesios capítulo 4, nos forma de tal manera que podemos ser personas, varones y varonas de Dios, que podemos preparar a otros en el evangelio. Esto es algo que podemos ver en los pastorales, en la doctrina de los pastorales, la ética de los pastorales. Lo podemos ver. Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser enfático en la doctrina, no puedes moverte de la doctrina. No puedes simplemente predicar el evangelio, simplemente, porque esa es la primera parte, hermano. No puedes tú solamente dedicarte a evangelizar a alguien. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que se refiere en realidad a Pablo. El primer paso para ganar un alma para Cristo, ¿cuál es? La primera cosa es que usted debe ser converso. Eso es lo primero. Que usted debe aceptar a Cristo. Juan capítulo 3. Lo primero que tiene que hacer usted es convertirse a Dios. Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Lo primero que tiene que hacer usted es convertirse. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Que si crees en tu corazón, en Jesucristo, aceptas el sacrificio, eres salvo. Lo primero que tiene que hacer es convertirse al Señor Jesucristo usted. Una vez que usted es salvo, el Espíritu Santo es depositado en usted. Usted empieza poco a poco a crecer, a desarrollarse. Si alguien le enseñó correctamente y lo empezó a disciplinar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que orar, que tiene que ser disciplina, ya va empezando bien. Lo segundo es, el segundo paso es la obediencia.
La obediencia a Cristo Jesús. Después de la conversión viene la obediencia. Esto es doctrina, hermano. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros... ¿Por qué digo yo esto? Porque mire, cuando nosotros somos conversos, venimos a Jesús, venimos llenos de tanta ideología, tantas costumbres y maneras de ser, de tal manera que no podemos nosotros, no sabemos distinguir lo que es de Dios y no. Cuando somos traídos a Jesucristo, la palabra de Dios, o los que discipulan la palabra de Dios, nos empiezan a enseñar cómo debemos conducirnos, lo mismo que los pastorales, cómo debemos caminar. Ya no debemos robar, ya no debemos mentir, ya no debemos hacer esto, como estábamos acostumbrados antes a hacerlo comúnmente. Ya esto no, ya esto no. Esto no, esto sí. Entonces vamos creciendo, vamos conociendo. Y una vez que vamos reaccionando al conocimiento bíblico, el siguiente paso que debemos hacer es la obediencia. Converso primero, después obediencia. ¿Qué quiere decir con esto? Esto también es doctrina. ¿Qué quiere decir con esto? Que el segundo paso después de la conversión es que tenemos que obedecer. Por eso el bautismo en agua, eso es lo que significa. ¿Significa qué? Obediencia. El bautismo en agua nos salva. Una persona puede entrar a un agua, puede ser, ponerlo en un río, salir mojado y no pasó nada. Pero ¿por qué se bautiza la persona? Porque es un paso de obediencia. Esto es doctrina, ya está aprendiendo a obedecer la fe, ¿me entiende? Entonces el primer paso es conversión, el segundo paso es aprender obediencia. Una vez que usted aprendió a obedecer, el siguiente paso es evangelizar, empezar a predicar el evangelio. Pero no enseñar, simplemente testificar y hablar del texto bíblico de aquí y de allá, empezar a hablar del evangelio de aquí y de allá, lo poquito que uno va aprendiendo, combinado con el testimonio personal. Digamos, Dios me sanó. Yo vi un milagro de Dios, vi un suceso fenomenal que Dios hizo, ya sea usando Dios la naturaleza o ya sea usando Dios mi físico o alguien más, la sanidad de alguien más, ya están usando el Espíritu Santo los dones. Primero conversión, después obediencia y ahora empezamos a predicar el Evangelio de Cristo. Aquí lo que se refiere doctrinalmente es cuando empezamos a ver Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Ir y predicar el Evangelio. Es lo que se refiere. El Evangelio de Cristo es predicar las buenas nuevas por medio de testimonio personal, por medio de un conocimiento de la Biblia, lo básico. Juan 3:16, Romanos 10, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, el plan de salvación. Conocer el libro de Romanos, conocer el libro de Hebreos, conocer el libro de Isaías, empezamos a conocer el plan de salvación y de ese hablamos, combinado con el testimonio personal de nosotros. No quitando, no poniendo, no mintiendo, sino diciendo lo que Dios tiene para nosotros, o que lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer por alguien. Esto es evangelizar. Esto es simplemente evangelizar y cumplir. Entonces ahí se cumple lo que dice Hechos capítulo 3, versos 19 al 20. Convertidos y arrepentidos. Las gentes se van a convertir, se van a arrepentir y van a hacer lo mismo que nosotros. Una vez convertidos, van a empezar a obedecer, se van a bautizar y van a hacer lo mismo que nosotros, van a empezar a evangelizar. Pero hay una parte, doctrinalmente hablando, hermano, en la cual empezamos a cambiar de una manera muy radical, y es Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20, nos habla de un tema totalmente diferente, ya no parecido a la predicación, pero más allá de la predicación. Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ir y hacer discípulos. Cuando una persona es conversa, una persona empieza a obedecer, una persona empieza a conocer el texto bíblico y empieza a ganar almas, empieza a predicar a Cristo. El cuarto punto es hacer discipulado. Ahora, aquí, hermano, en cuanto a doctrina, es la parte que yo me topo muy a menudo, que la gente no discipula. Sí es cierto que la gente habla de Cristo, sí es cierto que muchos hermanos llenan templos porque son grandes evangelizadores, pero hay un problema muy grave. El problema grave es que no se continúa el trabajo de aquella persona. Y lamentablemente, hermano, en muchas iglesias, los pastores, lamentablemente, sin mencionar personas, lamentablemente los pastores permiten que los hermanos traigan almas a la iglesia, pero nadie los discipula. Como si las personas fueran a crecer normales, solo, ahí con lo que vaya cayendo. No,
Por eso lo estoy diciendo. Cada persona en Cristo Jesús, cada hermano en Cristo Jesús, debe aprender doctrina para poder discipular, para poder ganar discípulos para Cristo. Pablo les llama a estos discípulos, les llama hijos. Pablo le dice a Timoteo, hijo. Lea los pastorales, hermano, primera, segunda de Timoteo y Tito. Léalos y se va a enterar. Pablo le llama a Timoteo hijo y a Tito hijo les llama. ¿Por qué les llama hijos? Porque en realidad son sus hijos. Les predicó del evangelio, se convirtieron, les enseñó a obedecer, empezaron a obedecer. Después de obedecer, ¿qué es lo que pasó? Después de obedecer, empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Después de predicar el evangelio, estas personas que habían sido discipuladas por Pablo empezaron a enseñar doctrina, empezaron a ser discípulos. Y se cumple lo que Juan capítulo 15 dice, que yo le insistí al principio: permaneced, permaneced, permaneced. Tantas veces, por menos 8 o 9 veces aparece la palabra permanecer en Juan capítulo 15. Lo que está haciendo es que debemos permanecer. Cuando usted permanece, hermano, en la fe, usted puede ganar discípulos. Por eso Pablo habla y da énfasis en esta cuestión de enseñanza, aquí en cuestión de doctrina, aquí en 1 Timoteo, capítulo 4. Voy a leerlo otra vez. Capítulo 4, 1 Timoteo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, aquí hace dos cosas importantes. Persiste en ello, en la doctrina. Y dice, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Enseñando doctrina. Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y qué significa salvación en realidad, hermano? ¿Qué significa salvación? Salvación es doctrina. Por eso dije desde el principio, hermano, que necesitamos conocer el Evangelio, la palabra de Dios, conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Yo mencioné al principio Isaías 52:13, mencioné al principio Isaías 53, mencioné al principio Romanos, el libro de Romanos, mencioné al principio Hebreos, el libro de Hebreos, porque es el plan de salvación. Pero el plan de salvación no es todo. Aunque nos lleva a la salvación, nos lleva a Cristo, pero ahora hay que permanecer. Ahora hay que permanecer. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, después de haberles enseñado tantas cosas, ahora se están portando como insensatos, o sea, como personas que no son cristianos, que no son creyentes. Y lamentablemente, hermano, hoy en día pareciera ser un virus o una modalidad, hermano, que la gente no quiere leer la Biblia. La gente no quiere estudiar la Biblia. Ahora, yo no le voy a echar la culpa a los pastores en total, porque sería mentira, sería injusto decir que por culpa de los pastores la gente no lee la Biblia. En parte es cierto, pero también en parte tiene que ver con nosotros mismos. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, porque uno como persona debe cuidar su salvación. Y luego puedo entrar a un montón de temas que tienen que ver que si la salvación se pierde o no se pierde, y todas estas cuestiones de doctrinas que hoy en día se predican y que parece que pasaron de moda y que ya no se quieren predicar. Podemos pasar a temas como el infierno, podemos hablar de la existencia del infierno, podemos hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, que son doctrina. Podemos hablar en sí el plan de salvación como doctrina. Podemos hablar de un montón de cosas que hoy en día no se cree. Puedo decir, inclusive puedo incluir en este asunto de la doctrina, puedo incluir temas como, por ejemplo, Efesios 4, que se dice, Jesús constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy en día hay gente, hermano, que a nivel teológico, a nivel institutos, yo he leído mucha información, he investigado mucho acerca de institutos específicamente, sin mencionar nombres, hermano, que enseñan desde las escuelas académicas, teológicas, escatológicas, enseñan que ya no hay profecía, que ya no hay profetas, enseñan que no hay apostolado, enseñan que ya no hay, van a quitar hasta los pastores. Los únicos ministerios que se han salvado hoy en día y que no se habla que son malos, digamos de alguna manera, es el pastor y el maestro. Pero
profeta, apóstol, evangelista, la gente no cree. Se están enseñando desde institutos bíblicos que esas cosas ya no son moda, que ya no están dentro de la doctrina de Dios. Por lo menos se enseñan así. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos instituciones que hoy en día están pervirtiendo el evangelio, y que podemos mencionar un montón de instituciones que están pervirtiendo el evangelio. Gálatas capítulo 3 verso 1 es un ejemplo, y Pablo en los pastorales nos habla constantemente de ellos. Pablo en las epístolas, en todas las epístolas, constantemente nos está hablando de la apostasía. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice que se apostatará de la fe. Y apostatar de la fe quiere decir salirse del camino de Dios, o salirse físicamente y salirse espiritualmente. Estaba escuchando, hermano, si no me quiero salir mucho del tema, de unos pastores que escuché. Ahora por internet todo el mundo se publicita, y escuché unos videos en YouTube por ahí, donde un pastor por más de 30 años había predicado el evangelio en Cristo en iglesias evangélicas, y tenía su iglesia, y de repente ahora resulta ser que se volvió a la iglesia católica, porque dice él que estaba equivocado durante 30 años. Eso se llama apostatar de la fe. Hermanos, ya vamos a terminar, pero mire, cuando yo hablé del tema y dije que iba a enseñar acerca de, en términos generales, estoy hablando en términos generales con respecto a lo que es doctrina, pero el tema, ya más adelante específicamente voy a hablar de temas muy específicos de doctrina, pero yo estoy hablando en términos generales, diferentes pautas de lo que es doctrina. Yo le dije al principio que el tema que estaba hablando, sin doctrina hay deserción de la fe. Cuando yo me pongo a investigar la palabra deserción, hermano, esta palabra deserción tiene una enseñanza muy importante. Y no estamos hablando de que estamos hablando de juego de palabras o no palabras, lo que significa, no. En sí lo que el idioma tiene que ver con el idioma y lo que significa el idioma. En el castellano, la palabra deserción significa apostatar también. Esto quiere decir, desde un aspecto físico, cuando un soldado desertaba en la milicia, se le llamaba desertor. Deserción tiene que ver con esto. Pero desertaba ¿cómo? De manera física, o sea, se iba, abandonaba el ejército y se iba, huía, se escondía, y le tenían por cobarde, le tenían por esto y lo otro. Pero cuando yo estudio la palabra deserción y la investigo bien, me doy cuenta que tiene otro énfasis también. ¿Y cuál es el otro énfasis que tiene la palabra deserción? La palabra deserción quiere decir apostatar también espiritualmente hablando, o sea, desertar en cuanto al conocimiento bíblico, hermano. Ahora, ¿quiénes pueden desertar del conocimiento bíblico o de la fe? Los que no están fundados en doctrina, hermano. Los que no están fundados en la palabra de Dios. Yo le voy a recomendar, hermano querido, hermano amado en Cristo Jesús, que lea la Biblia, que medite en ella de día y de noche, que haga un hábito de leer la Biblia. ¿Cómo hacer la Biblia? No literalmente, estudiándola. Medite en ella desde Génesis a Apocalipsis. Porque el mayor engañador para los que apostatan es Satanás. Y desde el capítulo 3 y 4 de Génesis, Satanás sedujo, engañó a Eva y Adán, y por no tener o por no poner énfasis en la doctrina de Dios, desertaron de la fe o apostataron de la fe, y ahora estamos pagando las consecuencias, porque Adán y Eva no permanecieron no en el texto, porque en ese tiempo era oral, pero no permanecieron en la palabra de Dios que les había dado Dios, las condiciones de Génesis 1, 2, donde Dios crea al hombre y le da todas las instrucciones de mayordomía en el jardín del Edén. Pero en el capítulo 3 vemos cómo Satanás engañó a la mujer con la misma palabra con que Dios dijo. Esto es doctrina, hermanos. Pero notemos una cosa, Satanás usó la Biblia para torcer el texto y darle un contexto diferente, y Eva terminó siendo engañada. ¿Por qué? Lo más seguro es que no le puso atención a Adán de lo que le había enseñado. Y cuando viene Adán también cae, porque se dejó persuadir por la mujer. Y entonces ambos apostataron de la fe.
Y las consecuencias de esa apostasía es que hoy estamos pagando las consecuencias del pecado en el mundo. Y si usted mira al mundo, hermano, se va a dar cuenta qué terrible es el mundo, hermano. No hay esperanza en el mundo. No hay salvación para el mundo. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, lo que estaba hablando Isaías 53. Vino y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos, para que todo ser humano sea salvo. Pero lo que estoy enfatizando, hermano, es en la doctrina. Satanás es engañador, es padre mentira. Engañó a Eva y Adán, los engañó con la misma palabra, con que Dios dijo, les torció el texto y guardaron un contexto totalmente errado. Entonces, por eso yo digo, es muy importante, hermano, que hablemos doctrina. Y hoy le quiero motivar, hermano, a que usted enfatice en la doctrina. Hermano pastor que me ve, hermanos ministros del Evangelio, hermanos amados en Cristo en general, discipulen personas. No solamente les hablen del Evangelio para que sean salvos, solamente, no nomás los traigan a la iglesia y los dejen en la iglesia. No, continúen el trabajo, no los dejen. Yo aconsejo, hermano, que si usted trae una persona a Cristo, no lo suelte por lo menos en 1 año, 2 años. Dele testimonio, que él pueda ver su vida personal de usted. Gánelo para Cristo en testimonio y conocimiento bíblico. Doctrínelo para que mañana este hombre sea un apóstol de Jesucristo, sea un discípulo de Jesucristo, sea un siervo obediente de Jesucristo, porque él vio en usted el testimonio y el conocimiento bíblico. Y ahora, conociendo doctrina, conociendo la verdad de Dios, puede interpretar el texto y el contexto bíblico. Esto es de lo que le quiero hablar de doctrina, hermano. Esto es de lo que le estoy hablando de 1 Timoteo. Aquí, como dice, ten cuidado de ti mismo. Dice, verso 15, 1 Timoteo capítulo 4, y ya vamos a terminar, hermano. 1 Timoteo capítulo 4, verso 15 al 16, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea notorio, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos queridos, gracias por estar con nosotros, por escucharnos a través de estos medios de comunicación, estos medios de comunicación masivos que hoy en día son tan populares como el Internet, y que no son tan fáciles de gobernar, y que no son tan fáciles de que alguien los controle, y esto nos permite predicar más abiertamente el Evangelio de Jesucristo. Hermano, lea la Biblia, enseñe la palabra de Dios, haga discípulos. El Señor me los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero, soy misionero. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.